Qué bueno que estamos una vez más aquí en la presencia de Dios esta mañana. Es mi deseo, es mi oración que Dios nos conceda su bendición, ¿verdad? Para el estudio de la Santísima Palabra de Dios. Abran sus Biblias, mis estimados hermanos, hoy iniciamos con un estudio nuevo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de precisamente de la justificación. Decíamos que la justificación es el acto por el cual Dios declara a un pecador arrepentido, inocente, sin culpa y sin castigo. Eso es lo que significa la palabra justificar. Es cuando Dios me mira y a través de la sangre bendita del Señor nos declara completamente inocentes, sin culpa y sin castigo, ¿verdad? Y esta mañana comenzamos este estudio respecto a la santificación. Y es un placer para mí, ¿verdad? Estudiar con ustedes este tema tan maravilloso de la palabra de Dios, la justificación. Si en la justificación Dios nos declara inocentes, sin culpa y sin castigo, en la santificación Dios nos ratifica por completo esa justificación. Y aparte nos cubre de algo que Él tiene. Dios no necesita ser justificado de nadie, Él no comete pecado, pero nosotros sí. Pero en cuanto recibimos la justificación en nuestras vidas, Él hace algo muy hermoso y nos cubre de su santidad. A eso se le llama la santificación. El mundo tiene un concepto muy equivocado respecto a la santificación, ¿verdad? O a ser santos. Allá el mundo afuera, en la iglesia del mundo, ellos creen que un santo es alguien que está en la pared, ¿verdad? Y que puede hacer milagros, que hay que prenderle velas y cuanta cosa. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, cada cristiano, hermanos, es un santo. Amén. Sí. Y vamos a leer Levítico 19, 1 y 2. Y vamos a ver lo que Dios dice para nosotros los cristianos. Por supuesto que en aquel momento se lo dijo al pueblo de Israel. Pero hoy Dios nos da ese mandamiento a nosotros. Una cosa que vamos a ver ahora es que la santidad es un mandamiento para el pueblo de Dios. Vean ustedes lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Y es Dios quien habla, ¿verdad? Es Dios hablando. Estas palabras salieron de los labios del Señor, del Todopoderoso, y hablándole a su pueblo. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación. ¿Se da cuenta? A toda la congregación. Congregación, la iglesia, los que están reunidos ahora mismo aquí, nosotros somos la congregación. De manera que esta palabra es para nosotros, no es para los inconversos. Este mensaje es especialmente para cristianos. Por eso el Señor dice: habla a toda la congregación. Nadie escapa, ni siquiera el pastor. Todos reciben este mandato. El maestro de escuela dominical, cualquier persona. ¿Y cuál es el mandato? Dice: y diles, santos seréis. El mandamiento es rotundo, es contundente. No dice medios santos o hagan lo posible por ser santos. No, el mandato es contundente, es rotundo. Dice: santos seréis, porque santo soy yo.
Jehová, nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra esta mañana. Te suplicamos nos bendigas a través de ella y nos concedas, Señor, tu gracia, tu bendición para seguir estudiando. Amado Señor, nos ponemos ahora a tus pies y humildemente te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para este mensaje, para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Santos seréis. El mandato de Dios para el pueblo, para aquellos que han conocido su precioso nombre. En estos estudios y esta mañana vamos a comenzar este estudio y vamos a darnos cuenta de 3 formas en que la santidad actúa en la vida del cristiano. ¿Cómo? 3 formas, sí. Son 3 formas. Y le vamos a llamar a estas formas de santificación para el cristiano: santificación pasada, santificación presente y santificación futura. Si bien en la justificación Dios nos perdonó pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y saben por qué decimos que Dios hizo esta gran obra de justificación pasada, presente y futura? Porque en la santificación también nos ha santificado en el pasado, nos está santificando ahora mismo y nos va a santificar por toda la eternidad cuando estemos en su presencia. O sea, a eso le llamamos santificación pasada. ¿Cuándo ocurrió esa santificación pasada? En el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el momento, el día aquel cuando vinieron a Cristo y aceptaron al Señor? Ese día Dios los declaró santos. Hermanos, esa es santidad pasada. Esa ocurre en un instante. Basta con que una persona se convierta al Señor y esa persona Dios la declara santa y sin mancha delante de Él. Pero ahora, ¿cuál es la santificación presente? La santificación presente es nuestra vida diaria. Nunca se puede decir que fuimos santos cuando creímos en el Señor si nuestra vida en el presente no da frutos de esa santidad. De ahí que los tres tipos de santidad van unidos. Nadie puede decir que es santo ahora si no ha conocido al Señor Jesucristo en el pasado. De ahí que si alguien no ha conocido al Señor, es tiempo de conocerlo, y a partir del momento en que acepta al Señor, Dios lo declara santo. Y ahora, de ese momento hasta el día de hoy, hasta hoy que les estoy hablando, tenemos una santidad que la Biblia le va a llamar progresiva. Es una santidad por la que Dios empieza a actuar en nosotros. Hace un cambio radical de nuestra vida, nos transforma, nos limpia, nos purifica, ¿ya? Y eso lo hace continuamente, día tras día. A esa santidad le llamaremos santidad progresiva. Esa santidad va a continuar con nosotros hasta el día que partamos a la presencia del Señor. La santificación futura es la santidad en todo su esplendor. Es la perfección al máximo nivel. Es el momento en que cada cristiano va a ser semejante a Jesús. ¿Sí, verdad? Ahora con frecuencia he escuchado a muchos hermanos decir: pero es que yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. Estamos en esa perfección que Dios está haciendo en nuestras vidas diariamente. Pero continuamente nosotros fallamos. ¿Por qué razón? Porque aún no se ha manifestado en nosotros lo que debemos ser, decía 2 de Juan o 1 de Juan 3:2. ¿Ya? Amados, que somos hijos de Dios.
pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué decía Juan eso? Porque aún estamos sujetos a limitaciones, a debilidades, a ofensas, ¿verdad? De manera que aún no se ha completado la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios nos sigue modelando aún ahora, en este tiempo. Pero su obra quedará completa cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. A eso le llamamos santificación perfecta, total y completa, y que será por toda la eternidad. Amén. De ahí, hermanos, que la santidad que Dios está pidiendo en este versículo de Levíticos 19, 1 y 2, es una santidad que nadie pudo lograr. Ni siquiera el pueblo de Israel, hermanos. Dios le pidió al pueblo de Israel: santos seréis. Pero si usted nota la historia del pueblo de Israel, tan pronto Dios les dio este mandamiento, ¿saben qué hicieron ellos? Hicieron el becerro de oro. ¿Sí? Se rebelaron contra Dios, contra Moisés. Cometieron toda clase de pecados, ¿verdad? De manera que esta santidad no pudo ser lograda. Dios estableció ciertas ceremonias con las cuales Dios quería que su pueblo pues lograra esa santidad. Sin embargo, no fue posible. Dios le dio sus 10 mandamientos. Dios les dio una serie de leyes muy tremendas, muy grandes. Pero el pueblo de Israel nunca pudo cumplir con los requerimientos de Dios. Nunca. Ni siquiera Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los profetas. Ya en el Nuevo Testamento ni los apóstoles pudieron cumplir con el requerimiento del Señor, ¿verdad? Y de ahí que Dios tuvo que darnos de su santidad de Él. ¿Sí me está entendiendo? Porque nosotros por nuestra fuerza no podemos ser santos. Alguien ha dicho: no, mira, debes vestirte de esta manera, caminar de esta forma. Hermanos, esas cosas no santifican en lo más mínimo, porque Dios está exigiendo la santidad de Él. Ahí lo encontramos, dice: santos seréis porque santo soy. Yo Jehová. Está diciendo: van a ser santos igual que yo. No es cualquier santidad la que Dios está pidiendo. Es una santidad que ningún ser humano ha logrado. De ahí que Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, limpiarnos de todos nuestros pecados, ser purificados, Dios declararnos justificados, inocentes, sin culpa y sin castigo, y luego Dios darnos de eso que solamente Él tiene, la santidad de Él. Una vez yo escuché a cierta persona que decía: mira, esa hermana, esa sí es santa, porque llevaba sus vestidos abajo. Hermanos, es bueno, eso es muy bueno, pero no abarca la santidad que Dios requiere de mí. Dios requiere su santidad de Él en mi vida. Yo ser santo como Él es santo. Aleluya. Y eso sencillamente, hermanos, es completamente imposible, humanamente hablando. Se requiere de un poder extraordinario, un poder que va más allá de nuestra comprensión. Se requiere el poder de Dios. Hermanos, de ahí
que vamos a comenzar nuestro estudio hablando acerca de esa santidad maravillosa, que al igual que la justificación, donde Dios nos declara inocentes, sin culpa y sin castigo, la santificación tampoco depende de nosotros, depende de la misericordia de Él, que me declaró santo y sin mancha. Decía una hermana en cierta ocasión, Dios no puede venir a uno. Y yo le dije, ¿por qué? Si el rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina con todos los acontecimientos que estamos viendo. Y dice, no, Dios no puede venir. Y le dije, ¿por qué? Porque su iglesia no es santa, no es sin mancha. Y yo le dije, ¿de qué forma usted quiere darme a entender eso? Y me dije, es que la iglesia aún anda en mundanalidad. Hermanos, qué bueno que Jesucristo vino a morir en la cruz de Calvario y quitó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Si el Señor no hubiera hecho eso, ningún ser humano podría ser santo, ningún cristiano. Y recuerden ustedes lo que dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Pero no se está refiriendo a ciertos hábitos, a cierta conducta mía. Se está refiriendo a la santidad del mismo Dios en mi vida. De allí, hermanos, que este mandato que Dios manda, que Dios le ordena a Moisés, para que lo diga la congregación, pues dejó mucho que desear al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se prostituyó, ofendió a Dios, y Dios tuvo que mandar a su hijo, nacido de mujer, dice Gálatas 4, para que redimiese a los que estaban bajo la ley del pecado, la ley de la muerte. Y una vez redimidos, nos adoptó como hijos suyos. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que Dios hizo. Yo espero me estén comprendiendo cuando vamos a hablar acerca de la santificación o de la santidad. Cuando un hermano le dice, usted debe ser santo. Hermanos, para ser santos, primero hay que aceptar a Cristo en el corazón. Una vez que hemos aceptado a Cristo, manifestar con nuestra vida esa santidad, que no es perfecta, está en camino a la perfección. ¿Cuándo va a ser perfecta? En el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando seamos transformados a la imagen suya, y con esa semejanza suya seremos llevados a la presencia de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación, es para toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque yo soy santo, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, ¿qué significará eso de la santificación? ¿Qué es la santificación? Les decía yo que yo estuve en cierta ocasión en una iglesia en donde habían colocado los reglamentos de la congregación. Muy bueno eso, ¿verdad? Muy bueno. Ahí decía 0 pestañas postizas, 0 uñas, 0 la pintura que se pone aquí, no sé, esa pintura, tacones altos, pantalón, y abajo decía, santos seréis, porque yo soy santo. Por supuesto que todo eso es bueno. Es un buen hábito para nosotros cristianos, para diferenciarnos del mundo. Sin embargo, aún cumpliendo todo eso, no llegamos a cumplir el requerimiento que Dios quiere de santidad que Él exige, porque Él exige santidad al máximo nivel. ¿Qué es la santidad entonces? ¿Qué es la santificación, hermanos?
Yo espero que esta mañana podamos comprender algo respecto a la santificación del cristiano. Sin santidad, este versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Y hermanos, este versículo, yo siempre que lo leo, me da escalofríos. Porque Dios no está pidiendo ciertos hábitos o costumbres. Dios está exigiendo su santidad de Él en mi vida. No lo poquito que yo puedo hacer. No. Él exige su santidad para mí. Así como Él es santo, Él quiere que yo sea santo. ¿Se da cuenta? Lo que Dios pide no es cualquier cosa. Y sin esa santidad, dice el Señor, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Uno se pregunta, ¿verdad? Y es la pregunta del millón: ¿cómo obtengo esa santidad? La única forma, hermanos, es entregando nuestra vida a Jesucristo y permitiendo que Él viva en mi vida. Y cuando Él vive en mi vida, Él se trajo su santidad suya, y es la que hoy tengo. ¿Sí se da cuenta? El Señor Jesús era santo, ¿sí o no? Inmensamente santo, eternamente santo y para siempre. El Santísimo de Israel. Y el día que vino a mi vida, a mi corazón, Él se trajo esa santidad a mi corazón, a mi vida. ¿Se da cuenta? Es como la justicia de Dios. ¿Qué tan justo es el Señor? El día que Él vino a mi vida, Él me hizo completamente justo. Me justificó. El día que Él vino, me santificó, hermanos, con la santidad suya. Esa es la santidad que yo recibí al momento de recibir a Cristo. Pero de ahí para adelante, Dios quiere que yo demuestre esa santidad. A esa santidad se le llama la santidad progresiva. Porque no la estoy haciendo yo, la está haciendo Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo es quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pablo era igual que cualquier otro, tenía tremendas debilidades, tropiezos, caídas. Pero él decía: todo lo que yo hago con mi cuerpo que ofende al Señor, yo se lo entrego a Jesucristo inmediatamente. ¿Cómo? En arrepentimiento inmediatamente. Y él decía: yo ya no quiero vivir yo, que viva Cristo en mí. Porque cuando yo vivo, son puros errores. Pero cuando Cristo vive en mí, Él me imparte su santidad. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Escuche con atención lo que dice la palabra. Seguid la paz con todos. Vean. Seguid la paz con todos. Pero aparte de la paz, ¿qué más debemos seguir? Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significará eso de seguir? Continuar adelante. Estar firmes. Por supuesto que a Satanás no le gusta eso. Él sabe que el Señor ya nos santificó cuando vinimos a Cristo. Pero Él va a tratar de que nuestra vida no refleje esa santidad. Y nos va a meter en problemas, en dificultades, va a poner frente a nosotros tentaciones, tropiezos habidos y por haber. ¿Y qué gana Satanás? Pues que el cristiano no muestre con su vida esa santidad. Si es que verdaderamente es cristiano. Hermanos, porque si no es cristiano,
esa persona poco le va a importar de santidad, pero el cristiano sabe qué siente. Inmediatamente siente que algo está mal en su vida. Yo compartí en mi página del Facebook y en WhatsApp, en YouTube, ¿verdad? Un video que me gustó mucho, en donde un hermano dice: si puedes dormir tranquilo después de haber pecado, estás en serios problemas. Si no sientes remordimiento después de haber ofendido al Señor, estás en muy serios problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Estás perdido. No eres salvo. Necesitas a Cristo. Hermanos, ¿pero qué hace el verdadero cristiano? Sigue la santidad. Permanece firme, adelante. Huestes de la fe, dice un hermoso cántico. No se doblega ante las tribulaciones. No titubea ante las pruebas. Es fuerte ante las tentaciones y triunfa sobre ellas. Por supuesto, cuando le fallamos al Señor, venimos a sus pies arrepentidos. A eso se le llama santificación progresiva. Dios está trabajando en mi vida. Pero pastor, usted tiene también debilidades. Sí, los tengo, como cualquiera. Pero yo permito que el Señor me siga modelando, me siga trabajando en mi vida. Cuando yo le ofendo, yo le pido perdón. Sin la santidad que Dios requiere, nadie verá al Señor. Y esto sería algo imposible, a no ser que aceptemos a Cristo en nuestra vida y el Señor se venga con su santidad a nuestro corazón. Y su santidad nos transforme y nos inunde por completo. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Ahora ya sabemos qué santidad es la que Dios quiere. La de Él. Su misma santidad suya en mi vida. Y esa santidad no se puede lograr de ninguna otra manera, si no es viniendo a los pies de Cristo. ¿Y cómo se va a manifestar que yo recibí a Cristo? Porque el Señor va a comenzar en mi vida a trabajar su santidad. ¿Algún día voy a ser perfecto en la tierra? Nunca. Hasta el momento en que Él venga por mí. Recuerden, amados, ya somos hijos de Dios. Somos santos. Pero aún no se ha manifestado la santidad en su máximo esplendor hasta aquel momento en que Él se manifieste y le veamos a Él y seamos como Él, porque le veremos tal como Él es, dice 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es la santificación, hermanos? La santificación es tan importante que sin la santidad de Dios, nadie verá a Dios. La santificación no se encuentra en una secta o una denominación. La santificación se encuentra solamente en una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Aleluya. Bendito sea el Señor por todos ustedes. Ustedes son santos porque tienen al Santo de Israel en sus vidas, a Cristo Jesús. Ahora quiero que veamos algo más. La santificación es la voluntad de Dios para el cristiano. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que Dios está en toda su disposición de que el cristiano disfrute de esa santidad. A partir de que conoció a Cristo, ahora que ya le conocemos y estamos en esa santificación progresiva, hasta el momento del arrebatamiento, cuando nuestra santificación sea total, completa y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Sí, hermanos, es la voluntad de Dios para cada cristiano, para mí, para usted, para los que nos miran. Una vez un hermano estaba orando: oh Señor, yo quiero conocer tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos orado eso? Yo creo que todos hemos orado eso, ¿verdad?
¿Saben ustedes cuál es la voluntad de Dios? Que ustedes sean santos. Tremendo, ¿verdad? Vea 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La santificación es la voluntad de Dios para el cristiano, tanto hermanos como hermanas. 1 Tesalonicenses 4, 3. Vea lo que dice la bendita palabra de Dios. Escúchela con atención. Y vea. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Me gusta el término vuestra, que quiere decir nuestra. Al igual que la redención, al igual que la justificación, son regalos que Dios nos dio y que ahora son nuestros. Pero nos dio otro regalo, que es la santificación. Y la santificación también es nuestra. Ya la tenemos. Mientras vivimos en este cuerpo, Dios está trabajando en mi vida, perfeccionándome hasta el día que Él venga. El día que Él venga, yo voy a ser completamente perfecto, sin mancha y sin arruga delante de Él. ¿Y por qué decimos eso? Porque es la voluntad de Dios que yo haya sido santificado al momento en que creí en Cristo, ahora que estoy viviendo, y en el momento del arrebatamiento, perfeccionarme. Es la voluntad de Dios. Vea lo que dice aquí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, hermanos, les decía yo, ¿cómo se va a demostrar esa santificación? ¿Cómo la vamos a mostrar? ¿Cómo puedo yo saber que alguien ha sido santificado? Porque decir yo también he sido santificado y decir yo también he sido santificado, hermano, yo también pero hablarlo, a demostrarlo, hay un gran trecho. La santificación no solamente se dice con labios, sino que se vive, se demuestra. La siguiente parte de este versículo es la demostración de esa santificación. ¿Qué dice? Que os apartéis de fornicación. ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. De fornicación. Cuando está hablando aquí de fornicación, hermano, está hablando de todo tipo de pecado que el mundo practica. Adulterios, maledicencias, robos, hurtos, inmundicia de toda clase. ¿Verdad? Todo lo que se llama pecado es fornicación contra Dios. Santiago lo dice de otra manera. Él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo y empieza a vivir como el mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo vamos a demostrar que tenemos la santidad de Dios en nuestras vidas? Siendo diferentes a como el mundo vive. El apóstol Pablo en Romanos 12, él dice: ya no os conforméis a este siglo. O sea, ya no vivan como el mundo, sino renovaos por medio del conocimiento de la palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero hay que demostrarla. ¿Cómo? Apartándonos de todo lo que es malo delante de Dios. Y ahí es donde muchas veces tenemos que pedir perdón al Señor. Que os apartéis, o sea, separados. De hecho, la palabra santo quiere decir apartado.
Santificado quiere decir consagrado para Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces ya aprendimos dos cosas respecto a la santidad, ¿verdad? Aprendimos que sin santidad nadie verá a Dios. Hemos aprendido también que la santidad no es cierto hábito, cierta costumbre. Es la santidad de Dios en nuestra vida. Hemos aprendido que esa santidad solamente la recibimos a través de Jesucristo, de ninguna otra manera. Y una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él se vino a vivir a nuestras vidas y trajo esa santidad para mí. Y ahora nos damos cuenta de que si verdaderamente recibimos a Cristo, la santidad va a comenzar a reflejarse. ¿Cómo? ¿De qué manera? Apartándonos de todo tipo de pecado que ofenda al Señor. ¿Se me están siguiendo? ¿Sí, verdad? Es la voluntad de Dios para nosotros, su santidad, apartándonos de toda especie de fornicación y demostrando que somos santos, porque Él es santo. La santificación es el deber que transforma nuestra vida y nuestra conducta ante Dios y el mundo. Fíjese, hay iglesias que tienen ciertas reglas. Está bien, ¿ya? Poner ciertas reglas. Pero es mejor permitir que sea Dios quien viva su vida en mí. Porque al contrario, yo voy a estar siguiendo las reglas del pastor ahí. Así que, esta pestaña. Pues entonces yo voy a estar obedeciendo al líder de la iglesia, al pastor. Ya no voy a estar demostrando que Cristo vive en mí. Ahora voy a estar demostrando que yo obedezco al pastor o que obedezco a cierta secta o denominación. Yo prefiero mejor que Cristo viva en mí. Porque en cierta ocasión yo escuchaba a una hermana decir: es que el pastor así dice que debemos ir. El pastor se enoja que lleve yo chinos. Pobrote desde China. O que use zapatillas. Hermanos, es muy diferente a obedecer a un pastor o un líder de cierta denominación a dejar que Cristo viva en mí. ¿Y cómo de mí va a salir? Apartarme de toda fornicación, de todo pecado, porque Cristo está en mí. Porque Cristo vino a vivir su santidad en mi vida. Y esa santificación, hermanos, es el deber de cada cristiano. Y ese deber, ese privilegio, porque más que deber es un privilegio. Tener la santidad de Dios en mi vida es un privilegio. Ese privilegio va a transformar mi vida. Ni siquiera voy a decir: es el pastor el que me obliga a ser así. No. Siempre voy a decir: es que yo soy santo, porque Dios es santo. Amén. Va a transformar mi vida. Va a transformar mi conducta. ¿Cómo soy? Ante Dios y el mundo. Hay veces es fácil engañar a los hermanos. Sí, yo también soy santo, ¿verdad? Pero ¿qué tal en la vida privada? Ahí donde nadie nos ve. Hermanos, pero cuando la santidad de Dios viene en mi vida, yo soy santo y demuestro esa santidad ante Dios y ante el mundo. Y eso solamente se logra teniendo a Cristo en el corazón. ¿Sí, hermanos? Entonces la santificación
es el deber del cristiano o el privilegio que nos transforma, que transforma nuestra vida y nuestra conducta ante Dios y el mundo. Lea, por favor, Levíticos 20, 26. Vea lo que dice Dios. Levítico, capítulo 20, 26. ¿Qué dice el Señor? Dice: habéis pues de serme santos. Es lo que dice Dios. Ustedes me van a ser santos sí o sí. ¿Verdad? Es lo que dice Dios. Ustedes me van a ser santos. Sí o sí. ¿Por qué? Porque Cristo ya vive en mí. Y ni modo que Cristo cometa pecado, ¿verdad? No, Él es santo y se vino a vivir su vida en mi vida. Y dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Yo quiero que note esto, hermano. En el versículo anterior vimos que la voluntad de Dios es mi santificación y que yo me aparte del pecado. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, no soy yo. Es Cristo en mí, como decía el apóstol Pablo. Porque aquí lo vemos. ¿Quién es el que nos apartó del mundo? Dice: y os he apartado. Yo los he apartado. No fuimos nosotros, hermano. Es Dios quien nos apartó de la vida de pecado que practican todos los pueblos con un solo motivo. Y este motivo es muy bonito, hermano. ¿Qué dice? Para que seáis miembros de la iglesia bautista. No, hermanos, dejen en paz la iglesia bautista. Para que seáis míos. Aleluya. La santidad, hermanos, no solamente hace que Dios me aparte, es Dios quien me aparta del pecado. Y me declara completamente de su propiedad. Antes nuestro propietario, nuestro antiguo dueño, era Satanás y todo su pecado. Pero Cristo se vino a vivir a mi vida, me rescató de la vana manera de vivir, dice el apóstol Pablo. Me trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora soy santo y Dios mismo me ha apartado. No he sido yo quien se ha apartado del mundo, es Dios. Cuando Dios nos aparta, hermanos, no tenemos que fingir. Porque no soy yo quien está viviendo, es Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Es entonces cuando recibimos el poder para rechazar el pecado y consagrarnos a Dios. Porque Dios es quien nos consagra, no nosotros, hermano. Una vez alguien pasó, decía: hermano, yo quiero consagrarme a Dios. Bueno, ¿verdad? Tener ese propósito. Pero es mejor que Dios me consagre a mí para Él. Porque nosotros no podemos consagrarnos. Le fallamos constantemente. Pero cuando Dios nos consagra, Él hace posible lo imposible. Dios hace que seamos fuertes en medio de la tempestad, de los problemas, de las dificultades. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y yo os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Qué bonito es ese. Me encanta eso, ¿verdad? Yo le pertenezco a Él. Hay un cántico que dice: ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Él. Y Él es mío por toda la eternidad, y yo soy suyo por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Se dan cuenta? El tema de la santidad, de la santificación,
no es un cierto hábito, cierta cosa. Es Cristo viviendo en mi vida. Es la voluntad de Dios para mí. Y Dios mismo me está santificando. Es por eso que podemos demostrar al mundo esa santidad. Veamos algo más respecto a la santificación del cristiano. La santificación es la virtud que nos hace vivir y practicar la justicia de Dios ante el mundo. Anteriormente estudiamos el tema de la justificación. Hemos dicho que al igual que la santificación, la justificación también se debe demostrar. ¿Ya? Decía Santiago, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. ¿Cómo puedo yo saber que tienes fe si no tienes obras? La fe sin obras es una fe muerta. Necesitas demostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y precisamente la santificación es el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas para vivir nosotros en esa santidad, en esa justificación, demostrar al mundo que somos santos, que somos justificados o que somos salvos. Y lo demostramos ante Dios y ante el mundo. Una vez un hermano decía, sí, pero es que Dios únicamente mira el corazón. Él no mira, y se basa en un versículo que dice, porque Jehová no mira la apariencia, sino que mira el corazón, ¿verdad? Y dice, con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera, total. Dios es amor. Dios salvó únicamente mi alma. Por supuesto que Dios salvó mi alma si de veras creímos en Cristo. Pero, ¿cómo se demuestra que yo soy salvo? ¿Alguna vez usted ha visto un alma por ahí yendo al culto? ¿Quién es el que va al culto? Este cuerpo. ¿Ha visto usted un alma que se ponga a leer Biblia? No, es nuestro cuerpo, son estos ojitos. ¿Ha visto usted un alma que está escuchando el mensaje de la palabra de Dios? No, es este cuerpo. ¿Con qué vamos a demostrar que somos santos? Este cuerpo. Porque entonces, si fuera únicamente mi alma, caeríamos en lo que dice Santiago. La santidad sin cuerpo, pues es un cuerpo muerto, no tienes nada. Hermanos, la santificación es el poder o la virtud que nos hace vivir y practicar continuamente la justicia de Dios ante el mundo. No se puede de otra manera. En el mundo creen que la santidad, ¿verdad? Y hubo un tiempo, y todavía existe esa costumbre, ¿verdad? De hombres que decían, yo voy a ser santo. Y se iban a las montañas más altas y allá construían unos edificios que después se llamaron monasterios y allá se encerraban los monjes, ¿verdad? Se martirizaban, no comían, no bebían, en completa pobreza vivían, siempre de rodillas y latigándose, porque yo quiero ser santo. Pobrecitos. Lo primero que Dios requiere es tener a Cristo en el corazón. Y después Dios manda su santidad a mi vida a través de Cristo. Y Dios es el que comienza a obrar en mi vida para que yo empiece a practicar esa santidad y esa justificación. De ahí que hay veces los pastores ni necesidad tienen de decirle a la hermana, mira hermana, ¿usted es cristiana? Sí, sí. Pues nosotros vamos a demostrar que son cristianos. ¿Ya? No, ni siquiera así. Porque hay veces los hermanos, peor si no conocía al Señor, le dicen, ese pastor entonces vete. No, es que decía una vez, mi vida es mi vida. Nadie manda. Pero si Cristo está en mi vida, ahora ya no vivo yo, dice el apóstol, ahora quien manda es Cristo. Y cuando Cristo manda, hermanos, ni sentimos cómo obedecemos al Señor.
que es Cristo viviendo. Efesios capítulo 4, el versículo 1. Vea lo que dice la palabra de Dios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso, me gusta eso. Yo pues preso. ¿Sí sabe usted lo que significa un preso? Alguien que no puede hacer lo que quiere. Tiene que obedecer a aquel que lo tiene prisionero. Pero qué bueno que nosotros estamos en un, por decirlo de alguna manera, presos, pero del Señor. Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Y vaya que Pablo estaba preso de las dos maneras, ¿verdad? Cuando él escribió esta carta, él estaba amarrado a unas cadenas. Pero él no veía las cadenas y los soldados romanos. Él veía en su lugar a Jesucristo. Por eso él llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y estas cadenas, decía Pablo, no son cadenas humanas, son cadenas del Señor Jesucristo. Ahí es cuando muchas personas dicen, no, yo mejor no me hago cristiano, porque ahí ellos dicen, ahí el pastor obliga. No fumen, no tomen, no bailen, no escuchen música mundana, no te pinten, no, bueno. Hermanos, eso es lo que piensa el mundo. Pero nosotros descubrimos que caímos presos, pero del Señor, hermano. Sí. Y es mejor ser presos del Señor que presos del pecado, del mundo, de Satanás. Porque si yo soy preso en el Señor, yo voy rumbo a su presencia. Aleluya. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, y aquí hay un ruego para nosotros. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es ese llamado? Llamados a ser santos. Llamados a ser santos, hermanos. Cuando Pablo escribió a los hermanos de Corinto, él dijo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados y llamados a ser santos. En ese solo versículo encontramos la santificación pasada y la santificación que ahora es progresiva. Cada día el cristiano recibe un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Llamado a ser santos. Y es un ruego de parte de alguien que también, él dice, yo soy preso de Cristo. Mis manos ya no me pertenecen, están atadas a esta cadena. Mis pies tampoco me pertenecen. No puedo salir a donde quiero y hacer lo que yo quiero. Hay unas puertas que me impiden eso. Pero Pablo no se refería a la cárcel humana en la cual él estaba. Él se refería a Jesucristo. El mismo que se le apareció cuando él iba rumbo a Damasco. Muchos dicen que era su caballo, y cayó a tierra. Y una vez que cae a tierra, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dije, primera orden para ti, Pablo. Vas a congregarte con los cristianos. Hay un hermano que te está esperando. Hermano, ¿por qué nos congregamos? Por orden del pastor. Porque así lo acostumbra nuestra denominación, nuestra secta. No, porque practicamos la santidad, hermano. Y nos gusta estar donde Dios está. Para aprender de su palabra, ¿verdad? Para llenarnos de su presencia, hermanos. De ahí, hermanos, este tema de la santidad es un tema muy hermoso. No es la santidad mía, es la santidad de Él, que vino a mi vida y Dios me la regaló. Y ahora, en base a esa santidad, yo voy a ver a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar.
Padre eterno, gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos, Señor, la bendigas en nuestra vida y que lleguemos a ser siempre, diariamente, en esta santidad progresiva que tú estás trabajando en nuestras vidas. Siempre tú seas la prioridad, Señor. Que manifestemos ante ti y el mundo que hemos sido santificados. Ahora bendice a mis hermanos y bendice nuestras vidas. Te lo pido humildemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria. Me